Muy buenas a todos, bienvenidos a un episodio nuevo en Genio y Reacción. Sé que nuestro último episodio fue hace casi un mes. No habíamos contado que habíamos vuelto justo en carnavales y bueno, la producción y el equipo se fue a dar una mega challa, pero estamos de vuelta. Y qué mejor que empezarlo otra vez este nuevo ciclo de entrevistas, de podcast con Carlos Cardoso. ¿Cómo estás, Carlos? ¿Cómo estás, Víctor? Un gusto. Qué bueno tenerte acá porque el tema de hoy es muy importante y ameritábamos tenerte en este espacio porque vamos a hablar sobre, se podría decir, los 100 días de Rodrigo Paz. Y bueno, vamos a hacer la similitud de 100 días porque ya es más que obvio que Samuel Doria Medina, el que tenía la famosa frase de 100 días carajo en campaña. En 100 días carajo. Está dentro del gobierno. Entonces analizaremos los 100 días de Rodrigo Paz, que es un tiempo muy corto, Carlos, pero creo que cuando uno entra al poder tiene que reflejar desde el principio lo que quiere y hacia dónde va orientado. Entonces, Carlos, te cedo a ti el espacio para explicarnos más a profundidad de cómo has visto tú este pequeño ciclo, qué de bueno, qué de malo, qué de feo ha tenido este pequeño espacio del gobierno de Rodrigo Paz en Bolivia. Bueno, gracias, Víctor. El tema de los 100 días. En 100 días, carajo. Probablemente muchos han hecho una especie de introspección sobre lo que se ha logrado. El mayor hito, sin lugar a dudas, ha sido el hecho de levantar la subvención, aunque el tema el levantamiento de la subvención es parcial, no es total, si uno toma en cuenta que existe todavía una brecha que está siendo cubierta por YPFB. El litro de gasolina cuesta 6.96, pero es el tipo de cambio oficial. Sí. Ese tipo de cambio no se ha tocado en estos 3 meses. Y eso también obedece a que el gobierno de Rodrigo Paz no ha tratado de institucionalizar el Banco Central. El Banco Central tiene ahora un presidente interino, de la misma manera que tenía el presidente interino el señor Luis Arce Catacora. Entonces, eso, por un lado, nos hace ver que si bien había una intención y se tenían las condiciones inicialmente para poder devolver institucionalidad al país, se optó por otro camino. Y ese problema es el que ha desencadenado, en este caso, que varias decisiones profundas en cuanto al ajuste se posterguen. Ejemplo, nosotros hoy en día estamos trabajando con el presupuesto elaborado por Luis Arce Catacora. No es el presupuesto que deberían haber corregido los asambleístas. Y esto tiene como resultado que sigamos teniendo en el presupuesto un margen que tiene que ser destinado a la subvención y también tengamos recursos que nos generan un déficit de 10%, incluso más, respecto al PIB. Esto es demasiado preocupante porque Rodrigo Paz entró con la urgencia de controlar el tema de la inflación, controlar el tema de la subvención y desbaratar esa bomba de tiempo que había dejado Luis Arce. 3 meses fueron suficientes como para poder, por lo menos, en este caso, haber consolidado un presupuesto a la altura del desafío. Y aquí viene mi primera crítica. La Asamblea Legislativa no está funcionando. Y ahí entra, si bien tiene un rol fundamental el vicepresidente Edman Lara, pero no se ve ninguna intención de reconducir la Asamblea Legislativa, si bien no directamente, pero mostrarle el camino a los legisladores del PDC y que ellos vayan articulando mesas de diálogo para lograr acuerdos y generar las leyes que necesita este país. Me parece que se han dado vacaciones 3 meses cuando necesitábamos que ellos sean el conducto por el cual las políticas iban a tener esa certidumbre que necesitábamos. No podemos gobernar por decreto para siempre. Esto tiene un efecto en la comunidad internacional. Tú habrás visto las intervenciones de Rodrigo Paz en el foro de la CAF en Panamá, pero en este caso
si bien es un discurso rimbombante, lleno de esperanza, los organismos internacionales se fijan en las políticas que él tiene y las leyes que él tiene, el marco legal que le permitiría a él generar una certeza sobre a dónde está en su gobierno. Y no puede presentar decretos de última hora para poder respaldar ese voto de confianza que le están dando los organismos multilaterales, como el BID, que le ha dado 4.500 millones de dólares para el lapso de 2 años. Pero esto no significa que los demás organismos internacionales nos van a venir a dejar dinero sin ningún tipo de condicionamiento a cambio. Y ese condicionamiento tiene que ver con políticas serias. Y el gobierno 3 meses no ha hecho políticas serias. Hemos visto un decreto, el 5503, que ha sido revertido y luego se ha vuelto con las mismas medidas, con ciertos matices, con 3 nuevos decretos. ¿Eso qué te dice? Que no existe institucionalidad, que no existe una política clara y lo que se tiene es una simple improvisación. Y Rodrigo Paz está con la mirada puesta desde que tomó el mando en las elecciones subnacionales del próximo mes. Y eso me parece una irresponsabilidad tremenda, porque también está generando presión sobre el órgano electoral y está inhabilitando a los malos elementos que él dice que deberían haber sido purgados elecciones pasadas. Y él está haciendo el trabajo sucio, purgando esos malos elementos. Pero el problema es, ¿con qué certeza vamos a afrontar esta nueva elección? Y segundo, estas nuevas autoridades tienen que dialogar el 50-50, que parece que había sido simplemente un eslogan y no había sido parte de la política de Rodrigo Paz, porque la viceministra de Autonomías claramente dijo, esto no es de dejarles el dinero y vean lo que quieran hacer. Aquí tiene que haber una corresponsabilidad con el gobierno central. Eso nos indica que vamos a mantener un sistema centralista, a menos que Rodrigo Paz mande otro mensaje en sus políticas futuras, ¿no? Entonces, ¿tú crees, Carlos, que existe en este momento en Bolivia una ruptura legislativo/ejecutivo? Entonces, como tú dices, el legislativo en este momento no se encuentra en condiciones de ser propositivo y el ejecutivo está tratando de improvisar con todo lo que puede. Se ve a un ministro Espinosa muy ribombante diciendo hemos hecho esto, hemos bajado la inflación, el tipo de cambio se está ajustando a lo real, pero la institucionalidad no ha tenido un ritmo creciente, más bien decreciente. ¿Tú crees entonces que hay una ruptura ya pactada entre un legislativo y un ejecutivo? Para mí que ya se ha asumido que el legislativo no va a tener ningún rol en este gobierno, y el Ejecutivo va a tratar de dar directrices a punta de decreto. Decretazo, ¿no? Sí. Y eso tiene que ver con este último decreto que tenía que venir con incentivos tributarios. Han creado un régimen similar al simplificado, pero para emprendedores. ¿Por qué no han hecho una reforma tributaria directamente? Si el peso de ese código tributario es el que nos ha traído con una informalidad del 80% para arriba. ¿Por qué no hacen esos cambios? ¿Cuál es el interés de prolongar las viejas, en este caso, los contrapesos que han ido jalando la economía del país? Yo creo que ahí Rodrigo Paz ha decidido de manera unilateral que la Asamblea Legislativa no va a hacer nada, ¿no? Hablando sobre esa última cuestión, respecto a lo tributario, Carlos, Sí. Rodrigo ha dicho que el decreto dice que deudas anteriores al 2017 van a ser condonadas, ¿verdad? Pero lo que entiendo que quieres, estás afirmando, es que el problema central no es condonar o no las deudas, sino el peso rígido que nos ha llevado a tener todas esas deudas, ¿verdad? Exacto. El sistema como tal que genera esas deudas sigue intacto. Lo único que se está haciendo es darle un espaldarazo. Bueno, tratar de no incumplir las normas, nosotros te vamos a perdonar las deudas pasadas, pero eso no significa que no se vuelvan a acumular en el futuro. Entonces, ¿con qué certeza vas a emprender? Ese es el problema. Y esto parte por una reforma. Y eso es con leyes, no es con decreto, eso es con leyes. Y creo que ya ha decidido no hacer las reformas estructurales, sino simplemente algunos
maquillajes superficiales para que la gente tenga alguna sensación de que estamos yendo bien, pero en realidad el problema sigue ahí latente. Carlos, y hablábamos mucho cuando era época eleccionaria sobre, y veíamos un poco el caso Argentina, con Milei, sobre si hay que ser más bruscos y sacar el machete y tirar de una vez todo el gasto creciente del Estado, o hay que ir con calma y hay que como que priorizar tal vez lo social. Y bueno, analizábamos el caso de que tal vez Jaime tenía el mejor proyecto así de una vez matar todo lo que tenga que ver con un Estado obeso, ¿no ve? Pero, Carlos, ¿tú cómo estás viendo el gobierno de Rodrigo? ¿Sacó la motosierra o simplemente está con un alfiler? ¿Qué lógica está tomando? Rodrigo Paz simplemente está heredando y dando continuidad al mismo modelo. De Arce. Sí, no está haciendo nada. Tiene que haber, por ejemplo, las empresas deficitarias deberían haberse eliminado. Algunos dicen que hay candados, y el mismo ministro Espinosa dice, hay candados legales que no podemos vulnerar, por esa razón no los eliminamos. Pero siempre hay, y aquí recurro a la frase tan infame de Evo Morales, para eso están los abogados. O sea, hay leguleyos legales que nos permitirían, por lo menos, bajarles el presupuesto, darles otras funciones, o en todo caso, tratar de achicar el tamaño en este caso, del flujo de recursos que se están desviando para este tipo de cometidos. El tema de BOA, por ejemplo, el hecho de que BOA esté diciendo, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer el otro, vamos a ampliar las rutas, pero ¿con qué dinero? Es una empresa que no ha tenido un cambio, una reingeniería. Y eso es lo que debería haber. Si no quieres matar esas empresas, haz una reingeniería. Lo primero que necesitas es eliminar recursos humanos. No puedes trabajar con recursos humanos del anterior gobierno. Tu gestión se supone que tiene que ser transparente y los otros burócratas que responden a un esquema de complicidad, o en este caso el hecho de haberse mantenido totalmente parsimoniosos y en silencio como cómplices de la gestión y de todo ese tipo de malos manejos en el aparato público, son motivos fundamentales como para retirarlos. O sea, el hecho de que él haya cambiado a los ministros y trabaje con las estructuras de abajo no quiere decir que estemos cambiando nada. Y YPFB está funcionando totalmente mal, los anillos de corrupción siguen ahí, y eso es un problema. Eso parte por no haber hecho la famosa motosierra. Muchas personas dicen, pero esas personas tienen derecho al trabajo. Sí, pero si hubieran hecho un buen trabajo, no estaríamos en las circunstancias en las que estamos. Los que roban no son solo los ministros, no son solo los directores, son los mandos bajos, los mandos medios. Entonces hay que eliminar ese tipo de recursos. Y yo creo que Rodrigo Paz, manteniéndolos, ha dado un mensaje de que él quiere continuar ese mismo esquema. Le sirve ese tipo de recursos, no para resolver la crisis, sino para mantener el poder. Hablamos nuevamente de ese capital político, ¿no? Ahora, hablando sobre YPFB, el decretazo o el decreto estrella que Rodrigo Paz ha propuesto ha sido la subvención, eliminarla por completo. Que con esto el ministro Espinosa, que bueno, yo creo que terminando el gobierno de Rodrigo Paz, el ministro Espinosa va a ser de los más apuntados, por así decirlo, ¿no? Pero él decía que nos ahorramos entre 2.000 millones de bolivianos, que no sé qué, que no sé cuántos. Pero, Carlos, quiero volver a lo primero que tú dijiste. Dijiste que hay un hueco ahí. O sea, que no lo estamos viendo ahorita, entiendo, que lo vamos a ver a futuro. Explícame más sobre ese hueco de YPFB, de la subvención de la gasolina, que, ojo, también sigue mal a la gasolina en muchos sectores del país. Sí. Entonces, explícanos un poco más sobre eso. Sí, este
esto proviene de un artículo de un doctor en economía que lo publicó hace años en el sitio. Este enero, 2026, y él mencionaba que hay un sobreprecio aún que se está pagando por la gasolina de 50 centavos por litro, 50 centavos de dólar por litro. Esto por el tema del tipo de cambio, simplemente. No le pongas corrupción, no le pongas costos de logística, nada, solamente el tema del tipo de cambio. Y en el diésel está alrededor de unos 40 centavos, 30 centavos por litro de diésel. Entonces, si tú haces la matemática, en el año estaríamos hablando de unos 800 y 1.200 millones de dólares que seguimos pagando. Ahora, ¿por qué no se ve? Porque YPFB los ha asumido como costos no recuperables en su estructura como empresa. Nosotros ya no vemos eso. En el presupuesto general del Estado no va a aparecer ese tipo de déficit, sino en las cuentas de YPFB. Y eso es lo que les está matando aún más YPFB. Está asumiendo el costo y lo está trasladando a otras empresas como Ende, por ejemplo, que también tiene mucho que ver con el tema energético. Entonces, este hueco viene como resultado de no haber definido el tipo de cambio. Seguimos con el 6.96. Algunos dirán, sí, pero tenemos un precio referencial. Sí, pero ese dato no sirve para hacer absolutamente nada. Ese simplemente es un promedio de las operaciones más grandes en divisa que hacen los bancos comerciales con agroindustriales, con empresarios, etc. Entonces, ¿qué es lo que debería haber venido al inicio del gobierno? Institucionalizar el Banco Central con un presidente que haya sido puesto por ley nacional. Eso sale de una terna que proponen en la Asamblea y se debate sobre esa terna y se elige al mejor. Y en ese caso, él hubiera definido el tipo de cambio. Si lo levantamos, si tenemos un nuevo tipo de cambio fijo o tenemos un tipo de cambio flexible, pero eso manda o da órdenes o da una orientación al YPFB para definir el precio. Pero si tú estás con un dólar con el precio mal puesto, tienes este tipo de desbarajustes. Entonces, ¿qué es lo que ha hecho Rodrigo Paz? Ha puesto la mugre debajo de la alfombra para que no se note. Pero YPFB está absorbiendo este tipo de costos y no se pueden sostener más tiempo. Ese es el gran problema. Y todo eso va a desembocar en una implosión de la empresa, ¿no? Ya no podemos ni pagar, o bueno, vamos a deber miles y miles de bolivianos en contratos a externos, y bueno, la empresa va a tener que levantar las manos y decir, no se puede más. Le estamos dando la razón a Dorgaten, que decía, ¿qué quieren que haga? Yo no tengo dólares, nosotros no cobramos en dólares, nosotros dependemos del Tesoro, del Banco Central. Volvemos al tema institucional. ¿Por qué no se hizo ese tipo de medidas al inicio, mostrando certezas? El que debería estar en esos foros es el presidente del Banco Central, diciendo, miren, esta es la política que vamos a asumir y esta es la base que dirige todas las políticas fiscales del gobierno. El que asume esto es el presidente del Banco Central, y en Bolivia sigue siendo un actor secundario, un extra en el reparto que tenemos en esta película que llamamos gestión. Entonces, simplemente te pongo un ejemplo. Ve el caso del Perú. A 2 meses de ir a elecciones han cambiado otra vez de presidente, y uno diría, su economía debe estar explotando por los aires, no hay certezas. No llega a calar en la economía ese tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque el Banco Central genera la certeza, no la política, el Banco Central. Nosotros podíamos haber seguido el mismo camino, pero no lo tomamos. Esa es decisión política, simplemente. ¿Cómo puede cambiar tanto el panorama político, la incertidumbre, simplemente tomando una medida chiquita que sería darle institucionalidad a una institución tan importante y tan primaria, ¿no? Interesante, Carlos. Ahora, hablando de instituciones, creo que seguimos todavía en una Bolivia, tú lo has dicho bien, somos herederos de Arce, somos herederos del nazismo, y creo que Rodrigo Paz aún no se deshace por completo de esa herencia tan oscura, tan vil que nos han dejado.
Y se nota también en los casos de corrupción tan frecuentes que estamos viendo, ¿no? A ver, al momento yo puedo decirte 13 o 2. Caso Maletas. Otro caso grande, sindicatos que en la pulseteada han ganado, para mí, le han ganado al gobierno. Y bueno, narcotráfico, narcoterrorismo, terrorismo de Estado. Y bueno, ahora vamos a hablar también de los muchos inhabilitados, que también es esta falta de seriedad. O sea, son mismas prácticas o es la misma Bolivia que habíamos visto en el masismo y en la época Morales y en la época Arce. Entonces, institucionalmente, Carlos, no hemos hablado de una mejoría, no hemos hablado de un cambio, no hemos hablado de un 180 grados. El Bolivia se pierde en los actos, que no son nada. Al final es un simple discurso, ¿no? Sí. El tema institucional ha sido bastante criticado. Te faltó un problema igual, el tema de la ANH y el tener una empresa que la que se supone que tiene que fiscalizar la calidad del combustible, no existe la empresa o no está de acuerdo a los documentos legalmente constituida. Entonces, ese tipo de hechos a uno le pone a pensar si realmente Rodrigo Paz entró para gobernar y tener una gestión de estabilización o simplemente es la prórroga del mismo esquema que manejó Arce. No sé si tenga miedo, no sé si vaya a cambiar después de las subnacionales. Me parece que hay mucha estrategia política por detrás y se está poniendo como prioridad el tema político antes de la gestión. El hecho, lo que igual a mí me parece deplorable de la oposición es que la oposición tampoco toma cartas en el asunto. O sea, si yo veo al oficialismo que no está haciendo nada, yo como bancada le propongo, ¿qué leyes necesitas? Te las impulsaremos, veremos, haremos acuerdos. No tienes peso en la asamblea con tu bancada, nosotros buscaremos acuerdos. Pero movilizarse, es decir, son asambleístas, su rol es ese, ¿no? Tienen que negociar, pactar, pero no se ve nada de eso y eso también parte por la desinstitucionalización, ¿no? La asamblea, desde las grandes mayorías del MAS, siempre ha sido un conducto, un paso más en la burocracia para poder sacar leyes acordes al poder. O sea, no era una instancia como tal, sino una simple ventanilla única donde ponías el proyecto de ley y se aprobaba a las horas y ya tenías el instrumento con el cual gobernar o ejercer el poder sobre tus detractores. Y eso me parece que es, después de 20 años sin haber comprendido que ese es un problema, me parece a mí una ingenuidad o tal vez una mala intención de continuar este esquema. Parece que él quiere ser ahora el beneficiado del mismo esquema que usaba Arce o que usaba Evo Morales. Y eso es perjudicial. ¿Y qué crees que va a pasar en las entidades territoriales? Si así funciona lo nacional, imagínate las alcaldías, imagínate las gobernaciones. Vamos a tener el mismo esquema sin gestión. Y lo vamos a ver en los territorios. En las subnacionales lo que vamos a elegir es verdugos a este paso, ¿no? Mario Cosío en Tarija, Medrano en Santa Cruz, Horacio Pope en Sucre, un par más en Beni, inhabilitados. Inhabilitados por X o Y motivo. Probablemente también se está hablando de Luis Ailón, que hay unos audios de un señor acá en Chuquisaca que lo amenaza y le dice que lo van a bajar. Pero todos siguen un patrón. Son partidos o son personajes que no están alineados al partido de gobierno. Partido de gobierno que tiene personería jurídica, ha vuelto a tener personería jurídica hace pocos meses, que es el MIR. O sea, el MIR de la nada, ¡ploc!, renació. Justamente el partido del padre de Rodrigo Paz, muy aliado del hijo, obviamente. Entonces, al tú hablar de verdugos en estas subnacionales, muchos dicen, de una vez que Rodrigo diga quiénes quieren que gane,
¿para qué ir a elecciones? Porque a mi punto de vista, Carlos, todo apunta a que va a ser así. O sea, todo se está entramañando a que Rodrigo Paz sea, no solo ya no dependa de la legislativa, sino que también tenga en control suyo a todos los gobiernos municipales y autónomos, por así decirlo, de Bolivia. Entonces, a mi punto de vista, esa es su jugada, es una jugada estratégica que él va a usar. ¿Por qué? Porque sabe que ya perdió la pulseta con ciertos sectores sociales, sabe que va a ir desgastando su gestión. Creo que necesita este respiro, políticamente hablando, de tener aliados en los gobiernos autónomos. ¿Tú cómo ves estas inhabilitaciones dudosas? ¿Tú cómo ves estas supuestas trancas a muchos candidatos que falta todavía? Tienen como una semana y media todavía los magistrados para depurar, por así decirlo, quiénes van o quiénes no van en estas subnacionales, Carlos. Sí, me parece igual una irresponsabilidad que el Tribunal Electoral, a pocos días de las elecciones, se tome tanto tiempo para o recibir tantas denuncias, cuando a mi parecer esto ya debió precluir, ¿no?, el periodo de inhabilitaciones o sanciones. Si bien hay sanciones en aspectos que hacen a la campaña, pero no se puede hablar de inhabilitaciones a esta altura, me parece una irresponsabilidad. Pero yo veo que esto tiene una intencionalidad clara, ¿no? El pacto fiscal lo va a debatir Rodrigo Paz, y es mejor tener en la mesa 5 o 6 amigos de los más grandes para condicionar a los otros amigos en la mesa a tomar la decisión correcta, que va a ser cederle un poco más de protagonismo al centralismo y no ser tan drásticos con el 50-50. Eso, sin lugar a dudas, es, creo yo, el interés por inhabilitar y habilitar a algunos, y la razón por la cual el MIR ha cobrado bastante importancia en los últimos meses. Y a mí me parece que no se podría hablar de partidos políticos, ¿no? A mí me parece que son operadores, son sicarios políticos mercenarios que han aparecido para simplemente tomar el poder. No creo que ese sea el MIR que ha peleado con las dictaduras. Me rehúso a creer que ese es el MIR. Lo que queda aquí son gente ligada a ese partido que trata de buscar otra vez el poder. Y el problema fundamental es que las regiones van a ver invisibilizadas sus necesidades. Lo que en una crisis debería existir es que el gobierno central dé un paso atrás y que las regiones tengan acceso a esos recursos, no porque tienen derechos, no porque tengan una deuda histórica, por simple razonamiento lógico. Esos territorios son los que dan servicios y bienes públicos a los ciudadanos de a pie. Entonces son los que deberían tener esos recursos. El gobierno central se puede jactar de que va a hacer proyectos de impacto, pero lo único que están haciendo son proyectos que generan alianzas o generan aliados circunstanciales en lo político. Así que las autonomías van a ser, creo yo, van a ser seriamente golpeadas, y si es que la partida le sale mal a Rodrigo Paz, vamos a ver un nuevo episodio de alguna media luna, tal vez. Exacto. Donde vamos a ver nuevamente los actores regionales en una franca oposición al gobierno central. O sea, vamos a repetir los viejos problemas del pasado. Este es más o menos como hablar de la época de la media luna, Evo Morales contra Rubén Costas, contra Ernesto Suárez, contra Leopoldo Fernández, contra Cosío, justamente en Tarija. Es decir, nosotros mismos estamos reciclando ese tipo de liderazgos. Me parece que Rodrigo Paz le está haciendo un flaco favor a la democracia. Qué interesante la apreciación de la media luna, porque era justo lo que te iba a preguntar. Otra vez nos vamos a dividir, pero esta vez no por una estrangulación como fue en el movimiento socialismo, ¿no? Eran autonomías, ¿no? Es lo que se peleaba en ese entonces, pero ahora va a ser por ver
quién va a tener más o cuáles van a ser las condiciones del 50-50, que Barrientos, bueno, ya dio un preludio de lo que ella piensa, ¿no? Y bueno, y me da chiste un poco que Camacho salga y diga, queremos explicaciones, cuando es obvio que Camacho ya sabe lo que viene, porque es su mejor amigo Rodrigo Paz en este momento, no hay dónde perderse. Pero bueno, está interesante ese tema, lo que viene, lo que va a venir. Carlos, terminando el podcast, y vamos a hacer un pequeño juego después. ¿Qué opinas de los TikTokers en política? Mira, los TikTokers no me quitan el sueño. La verdad es que si somos estrictamente apegados a la ley, cumplen los requisitos, ser mayor de edad. Cumplen mayoría de edad. En Bolivia no hay voto calificado, no existe una candidatura calificada como tal. Es el ciudadano el que va a decidir con su voto. O sea, no indignar a las personas el hecho de que exista figuras públicas que quieran ser parte del mundo político. Más bien debería llamarnos a la reflexión. Como no hay figuras calificadas y que quieran ingresar a la política, los políticos de coyuntura en este momento, los que están en boga, buscan cualquier persona conocida para que se sume a su propuesta. A mí me parece que eso habla mal de la política en su estado natural, como está en estos momentos, más que hablar de candidatos que si eso no es TikTok. O sea, no me quita el sueño. Claro, es más, se han convertido como en un aparato político para los alcaldes, poner a un concejal que ya tienes redes sociales, y ya es un aparato más que ellos usan para llegar al poder. Yo lo veo así, pero yo no votaría por la Beishu. Bueno, Carlos, entonces vamos a hacer el juego, esta vez que tenemos preparado. Es en lo siguiente. Tú vas a elegir un personaje para mí, político, histórico. Vamos a poner las categorías de qué tipo de personaje tienen que ser. Por ejemplo, van a ser 3 categorías. Uno boliviano, sí o sí, uno internacional, y la tercera va a ser categoría libre, quien sea. O sea, puede ser nacional, internacional, lo que queramos. La regla es que sea un personaje histórico de Bolivia. O sea, que sea... perdón, político, un personaje histórico político, porque como somos unos frikis de la política acá, yo ¿alguna vez has visto 412 o los futbolitos, estos streamers de fútbol? Sí. Ellos hacen este juego, pero con jugadores de fútbol, por ejemplo. Pero como nosotros somos unos geeks de la política, lo vamos a hacer con estos personajes históricos. Entonces, yo voy a buscar tú el personaje que me vas a dar, y yo tengo que adivinar ese personaje haciéndote una serie de preguntas, ¿ok? A ver, empecemos con categoría. ¿Con qué empezamos? ¿Con las nacionales? Ya. Ya, un personaje histórico nacional. Puede ser de cualquier época. Ya, perfecto, ya lo tengo. A ver, yo voy a mostrar a la cámara, me dice si se ve. Este es el personaje que le toca a Carlos. Ok. ¿Puedes mostrarla a la... Yo no veo. ¿Por qué te ríes? Ok, entonces empecemos. Yo empiezo con las preguntas y vamos así turnándonos. Ok. Mi personaje... ¿fue presidente de Bolivia? No. Ok. ¿Mi personaje fue minero? No. A ver. ¿Mi personaje pertenece al siglo XX de Bolivia? Sí. Ok. ¿Mi personaje fue figura en alguna batalla? Uy. En una batalla como tal, no fue. Ok. ¿Mi personaje fue militar? No. ¿Mi personaje fue autoridad nacional? Sí, fue autoridad nacional. Ok. ¿Mi personaje fue ministro?
No. Ok. Mi, No dijo que no fue presidente. mi personaje estuvo más de una vez en el poder. Sí. Uy, ya la tiene, Carlos. A ver, ya. Mi personaje fue oposición de algún, bueno, en algún periodo. Sí, sí. Ok. Mi personaje fue del sur del país. No, no fue el sur del país. Mi personaje era comunicador, No. radio. Ok. Estoy perdido. Mi personaje fue protagonista del siglo XX. Fue protagonista del siglo XX. Okay. Mi personaje es reconocido hoy en día por su labor. Sí. Ok. Creo que ya sé quién es. Si quieres y te ayudas, dile. Ya, pues si la fallo, pierdo, me imagino. ¿Cómo hacemos? Yo creo que sí. Ya, sí. Ok, ya. Yo creo que es Víctor Pasten solo. ¡Vamos! Hugo Banzer Suárez. Ah, Pero si te dije que no era del sur del país. sí, me olvidé. A ver, por el honor. Mi personaje es... Ya, a ver, cómo que me lo describa. Puedo hacer tal vez una mímica de tu personaje. A ver, Ok. a ver. Mi personaje, te lo voy a poner en una escena. Mi personaje está en la sala de su gran palacio Ya. y está ¿Qué? viendo cómo niños están jugando afuera en sus Ya patios. sé quién es. Supongo que mi personaje no podía tener hijos. No podía. Mi personaje es el príncipe de la glorieta, el señor... Uy, no, me olvidé. Ya está bien. Bueno, ya es el príncipe de la glorieta. Francisco Argandoña. Francisco Argandoña. Oye, fuerte, difícil. Oye, me la puse difícil. Sí. Yo estaba entre no sé, algún empresario antiguo y eso, pero estábamos por ahí. Sí. Sí. Ya, ahora vámonos con el personaje internacional. Ok. A ver. Que sea político, ¿no? Sí, que sea político. Ya, vamos a tener una ronda de mímica. Una ronda de preguntas, otra ronda de mímica. Ok. Dos de preguntas y una de mímica. Ok. Ya tengo mi personaje. Bueno, el personaje de Carlos es este. Listo. Ok. Yo lo veo. Ya. Empiezas tú, Carlos, y empecé el anterior. Ya, mi personaje fue presidente de algún país. Sí. Ok. La misma, mi personaje fue presidente de algún país. Sí. Ok. Mi personaje fue presidente de una potencia mundial. Sí. Mi personaje es europeo. No. Ok. Mi personaje vive en este continente. Sí. Mi personaje, o sea, además de su vida política, en su vida privada, se puede decir que es, o sea, mi personaje es millonario, más allá de la política, me refiero a que Sí. es empresario millonario. Mi personaje fue un antes y un después en la política de su país. Mira que yo te diría que sí.
Sí. Ok. Esta más y pasemos a la mímica. Ya. Mi personaje... ok, ya sé. Mi personaje es blanco, de tez blanca. Con el tema de Vinicius en café. Voy a tapar la boca. Sí, está bien. Sí, ok. es. Ya, a ver. Yo me animo aquí a dar mi... No, quisiera ver cómo lo imitas. Ya. O tal vez haces la mímica, pero... A ver. Adelante. Por ese dedo tal vez sería Evo Morales, pero medio que no cuadraría. Ya, bueno. Uy. Ya, mejor. Ay, no, es que si lo digo, la vendo. Ya está. Ok, me toca a mí. Entonces, del mío... Oh, no. Ya. Donald Trump. ¡Ah! ¿Cómo estamos con la iluminación? ¿Todo bien? Bueno, bien. Ahora, última que sea para lo que sea, nacional, internacional, contemporáneo, lo que sea. Ya. ¿Ok? Libre, sí. Categoría libre. ¿Por qué pensamos en Trump los dos? Porque es el más imitable, ¿no? Uy, a ver. Ya. Puede ser actual. Ok, este es el personaje Carlos. Ok, Este es el mío. listo. Ok. A ver, empiezo entonces. ¿Mi personaje es contemporáneo? No, No, ok. mi personaje está vivo. Sí. Ok. ¿Mi personaje está vivo? No. Ok. Mi personaje está en funciones actualmente en la política. Sí. Ok. ¿Mi personaje es de América del Sur? No. Mi personaje es relevante en la geopolítica actual. No, para nada. Para nada. Mi personaje estuvo, o fue protagonista en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Ok. Mi personaje tiene un país en el que actualmente se encuentran en crisis. Sí. Ok. ¿Mi personaje es europeo? No. Uy, no es europeo, ya. Okay. Ahora sí creo que puede ser la mímica. Ya. Ok. Tal vez es difícil de imitar, pero creo que la imagen de este presidente es siempre sonriente y cercano a su familia y muy querido por las minorías de su país. Muy querido por eso. Siempre sonriente. Ok. La mímica tenemos que hacer mímica respecto al personaje, ¿no? A ver, yo voy a... Ok. A ver, volvamos entonces a las preguntas. Pregunté si seguía vivo. No, sí pregunté eso. Mi personaje es de Estados Unidos. Sí. Ok. ¿Mi personaje tiene algún conflicto con la inteligencia artificial? Sí.
Tengo que ser más certero. Ya. A ver, estuvo en la Segunda Guerra Mundial. Es de Estados Unidos. Fue protagonista, no está vivo. Mi personaje fue presidente. Sí. Ok. Ok, voy a preguntar una vez más, pero ya sé cuál es la respuesta. Mi personaje tiene una cuenta de TikTok abierta. Sí, debe estar haciendo live en este momento. Ya, no, porque si sigo preguntando, él ya sabe cuál es, entonces tengo que arriesgar el 100%. No me la sé, pero tengo que arriesgar porque si no pierdo. Mi personaje es... ay, no me creo que era presidente de Estados Unidos en la Segunda Guerra. ¿Roosevelt? No. Bueno. Mi personaje es el Capitán Lara. Ese mismo. ¿Y qué era tu personaje? John F. Kennedy. F. Kennedy, Dios mío. Sí, si hubieras preguntado a quién han matado, yo creo que ahí adivinabas. También. Sí. Sí, tu personaje es un capibara. Bueno, querido Carlos, gracias por estos momentos, gracias por estar con nosotros. Ha sido un lujo tenerte y nos vemos en el siguiente episodio de Generación. Un gusto, Víctor. Nos vemos.